¿por qué se hace la pregunta? Vale, entiendo que quizá este es un tema raro. Al fin y al cabo, lentamente me he alejado de videojuegos para esto. Vale, pero esto es un tema que siempre me ha crispado. Y muchos sucesos que han ocurrido recientemente me han hecho tenerlo más presente hasta el punto de que aquí estamos. Alfabetización mediática. La alfabetización literaria se define como un conjunto de prácticas y eventos sociales que implican la interacción lectora y del escritor, a través de la lectura de textos canónicos o no. Extrapolas esto a todos los medios, ¡pum!, alfabetización mediática. Quiero remarcar, aún así, que no es solo el poder interpretar algo, es el proceso de hacerlo con gente y discutirlo. Cuando sales del cine y hablas de lo que te ha parecido la peli con la gente que fuiste, eso es alfabetización mediática. ¿Pero para qué hago un vídeo sobre esto? Porque siento que la gente actualmente no quiere interactuar con el arte. Para quien no lo sepa, tengo más vídeos en este canal. Si quieres enterarte cuando salen sus... Y antes de sacar uno de los vídeos que estoy más orgulloso que nadie vio, saqué un vídeo que me jode decir que es mi vídeo más visto. En él hablo de cómo me frustró la historia de Tears of the Kingdom, mencionando cómo la muerte de Sonia me parece un gesto muy sexista, ya que es un personaje muy importante que solo sirve para desarrollar otros personajes. Principalmente un hombre cabra. Y cómo Ganondorf claramente hace alusión a ideologías cosa que, al decirla, hizo que recibiese dos comentarios que aún me dan dolor de cabeza cuando los leo. Mi encanta cuando por es vincular políticamente un concepto tan abstracto como el mal con el rival político, en este caso, el conservadurismo. Tu sabes que precisamente la sociedad japonesa es una de las más conservadoras de todo el mundo. Hay muchos fallos en estos comentarios, como tratarme en plural, o esperar que me vaya a ofender que alguien me diga que un cliché machista no es machista. Pero el mayor fallo es que no muestran ningún argumento. Hay otra persona que comentó cosas en la misma línea, pero no le he puesto de ejemplo porque intentó poner pruebas y citar juegos. Aún así, su comentario empieza tirándome mierda porque usé la palabra nosotros, así que decidí no interactuar. Aún así, sí que respeto que para explicar su argumento no se basó en sentimientos e ideas, aunque se equivocaba y otra persona en los comentarios se lo explicó, pero solo lo respeto lo suficiente como para no meter el comentario en el mismo saco. Métete tu transfobia por donde te quepa. Y que conste que esto no es una prueba que demuestre nada realmente, son dos ejemplos de anécdotas, pero estas dos cosas son negación. Que la política de Japón sea conservadora no demuestra por qué Ganondorf no puede usar ideas del ya que incluso asumiendo que Japón es ultraconservador, no demuestra por qué estaría en contra del fascismo el guión del juego. Justamente, Nintendo es de ir en contra de las políticas niponas si le da la gana, y por lo que he visto, tira hacia el liberalismo. Aunque sigue siendo una macroempresa, no nos ilusionemos. Y un país que ha sufrido el imperialismo, el fascismo y las consecuencias de estar en ese lado de la historia, no creo que esté muy a favor de mantener esos ideales. Pero esto también son conjeturas. Y el otro comentario es básicamente decir, pues yo no lo veo así. No hay pruebas, no hay argumentos, simplemente una clara voluntad de que lo que yo digo no sea verdad. Pero es que cuando Ganondorf dice que quiere devolver Hyrule a su antigua gloria... Las pasadas sí que había verdadero sufrimiento. Ya es hora de que convierta el mundo en lo que debería ser. Pues me resuena muchas cosas. Y es que en parte soy consciente de subtextos y codificaciones que me hacen interpretar unas cosas de manera u otra. Tears of the Kingdom va de un reino dividido que ha de aprender de su pasado para reunirse y conectarse como uno. Hyrule está compuesto de diversas razas y naciones, y la forma más fácil de ganar en el juego es ayudar a todo el país para que las gentes de todo el territorio te vengan a ayudar. Es un juego a favor de la pluralidad y el ayudo mutuo, y obviamente el villano será alguien que esté en contra de la democracia y la paz de la pluralidad. Y Ganondorf venera la violencia del pasado de la misma manera que venerar el pasado y su violencia suelen ser retóricas, fascistas y nacionalistas hechas para reclutar a jóvenes frustrados con el mundo que no llegan a entender los problemas de la sociedad. Pero ¿por qué esta gente no ha conectado con la alfabetización mediática? ¿Quién no quiere que seas una persona crítica? A finales del año pasado, el CEO de Disney, Bob Iger, expresó en una entrevista que las películas de la compañía habían estado demasiado centradas en dar un mensaje. La gente que crea ha perdido de vista cuál debería ser su objetivo número uno. Primero tenemos que entretener, no va de mensajes. Nos hemos entretenido con valores y tener un impacto positivo en muchas maneras diferentes. Black Panther es un gran ejemplo. Me gusta ser capaz de entretener si podemos imbuirlo con mensajes positivos que tienen un buen impacto en el mundo. Fantástico, pero ese no debería ser el objetivo.
Cuando volví, lo que intenté realmente es volver a nuestras raíces. ¿Raíces? Dime un ejemplo de una peli Disney sin mensajes. Todas las películas del principio están basadas en cuentos que están hechos para transmitir lecciones y mensajes a la juventud. Todas las películas tenían mensajes como: no te fíes de extraños, trabaja duro, sé buena persona y serás recompensado, no quieras crecer pronto, sé tú mismo. No he visto todas las pelis de Disney, pero me atrevo a decir que si no todas, la enorme mayoría tienen un mensaje. Pero a ver, si el siguiente párrafo de la entrevista, después de la última cita, menciona cómo los políticos de derechas han criticado mucho las últimas películas de la compañía, creo que puedo deducir por dónde van los tiros. Y aquí voy a hablar más de mi opinión, pero creo que todo esto del mensaje es un poco empuje por parte de la gente que no se beneficia de los mensajes. Porque si uno ve Black Panther, quizá empieza a darse cuenta de cómo realmente África podría ser una potencia mundial, pero es menospreciada y maltratada por el resto del mundo. Hace poco vi una cita en TikTok: nunca habrás de quemar los libros si nadie los quiere leer. Es una cita de un ensayo de Ismatu Gwendolyn, donde explica cómo la clase dominante no tiene interés en que la gente desarrolle un pensamiento crítico a partir del arte, y cómo la relación que tenemos con la lectura, de desdén, palo y desinterés, viene de malas experiencias con figuras de autoridad. Como siempre, os dejo el ensayo entero en la descripción, pero quiero que tengas en la cabeza la idea de que es más fácil hacer que la gente no tenga espíritu crítico, porque prohibir o quemar libros es lo que hacen los malos. Volviendo a lo mencionado antes, las ideologías como el fascismo y el autoritarismo necesitan que la gente no tenga pensamiento crítico, porque suelen ser de dar una solución fácil, y en el mundo en el que vivimos no hay una solución simple y fácil para nada. El arte ayuda mucho a hacer pensar a las personas. Para mí es lo que diferencia una imagen a un dibujo. Y si se anima a la gente a pensar, a cuestionar cosas, se pondría más fácilmente en duda a la gente de arriba, a magnates, a propietarios de los medios e incluso a algunos gobiernos. Si no invitamos a la gente a ser crítica con las cosas que se les explican, lentamente se radicalizarán. Y el arte es la manera más simple de hacerlo, porque invita a la gente a cuestionar por qué odias a todo el mundo, o por qué tienes desdén a un grupo de gente. Existen pelis, series, cuadros y de todo lo que quieras con un tono conservador e incluso pero también quiero creer que está en la minoría. Y también, cuanto más facha es el arte, más va a ser propaganda. Y la propaganda no te invita a pensar. Y eso en cualquier tono político. Y también quiero añadir, como no es propaganda, que por ejemplo, salga una persona racializada en una película. Porque no es propaganda recordarte que alguien existe. La propaganda quiere atraer adeptos. Que haya una persona gay en una serie es normalización. Pero no he venido aquí para quedarme con que el gran hermano no quiere que leas y por eso deberías leer, jugar o ver pelis. Estoy aquí para animarte a ir más allá, analizar y criticar y cuestionar todo lo que veas, porque al final lo único que hará es que disfrutes más de las cosas, en mi opinión. ¿Qué valor tiene la alfabetización mediática? El primer valor que le veo a poder interpretar algo es tener el lenguaje para poder expresar tu opinión. Porque no es lo mismo decir que Super Metroid no me gustó tanto como otros juegos, o decir que, aunque Super Metroid es un juego muy bueno, sus repuntes de dificultad me incomodaron a la hora de acabar el juego, dentro del contexto de jugarlo en directo. No pasa nada, hemos dado una vuelta, tranquis. Y aquí probablemente me van a... ¡Au! En la segunda frase explico cuál es la parte que no me gustó y reconozco cómo el contexto puede haber afectado a ello, que son dos cosas que yo valoro mucho a la hora de escuchar una opinión. Y es que esta subjetividad es algo que también tiene mucho valor aquí. La interpretación mediática es una expresión muy fuerte de subjetividad, y reconocer cómo nuestra persona ha afectado nuestra interpretación es una muestra de mi parte favorita del arte. Para mí, el arte es una comunicación, y reconocer qué partes de nuestra personalidad y entorno han sido importantes en esta experiencia es lo más importante, porque expresas quién eres, cómo esta obra te ha afectado y de qué manera. Y hay que ser capaz de reconocer muchas cosas de ti para saber cómo algo te gusta. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos de acción y de lucha, no suelo ir hacia RPGs, pero me doy cuenta de que me gusta Pokémon, porque me da la misma sensación que cuando estoy en un sitio nuevo. El descubrimiento, la aventura, esa sensación me atrapa, y he tenido que tener bastante introspección para entender eso. La interpretación alfabetizada también es un gran ejercicio en sinceridad y vulnerabilidad, porque requiere valentía mirarse al espejo y decir: Pokémon Leyendas Arceus es mi juego favorito de Pokémon. No porque pueda ser una opinión poco popular, eso no lo sé ni me importa. Requiere valentía porque enfrentarse a tus sentimientos, validarlos y querer expresarlos no es algo fácil.
al principio, luego te haces un canal de YouTube de lo fácil que es. También veo, relacionado con esto, cómo hay demasiado cinismo dentro del arte. El posmodernismo ha dado paso a mucho arte que no se toma a sí mismo en serio. Mi cita para esto es el 90% de películas de superhéroes y cómo Star Wars jugó sobre seguro, intentó explorar ideas de ídolos tóxicos y revoluciones, y como respuesta al odio que recibió se volvió... ¡Ahora vuelan! ¡Ahora vuelan! ¡Ahora vuelan! Hay una respuesta a este posmodernismo, el metamodernismo, que se propone pensar sobre este cinismo y volver al arte como vía para analizar la evolución moderna de este cinismo y dolor colectivo y profundizar en estas emociones, más allá de una supuesta verdad objetiva, encontrar una veracidad subjetiva y celebrarla. Finalmente, esta manera de conectar con tus sentimientos también te ayudará a conectar y empatizar con las personas que han hecho el arte. Es la diferencia entre decir que la gente Game Freak es muy vaga para hacer un AAA y reconocer cuáles eran las intenciones y fallos de Pokémon Escarlata y Púrpura y criticarlos. Poder ver la gente que hay detrás del arte me ayuda a empatizar con ello. Cosa que como chico cis blanco es muy útil. Porque, por ejemplo, Steven Universe tiene muchos problemas, pero puedo ver cómo es una obra sobre las maravillas de ser humano, explorar el amor y la alegría de estar vivo, y no puede estar enfadado con alguien que quiere celebrar la vida de esta manera. Va muy bien para mi tensión, y me ayuda a no ver la gente detrás del arte como un colectivo que ha hecho algo que no me gusta, sin entender por qué no me gusta. Trampas. Aún así, quiero remarcar algunas trampas en las que se pueden caer y que yo mismo he caído sobre esto. Lo primero y más importante es cómo hay que reconocer nuestra persona a la hora de interpretar arte. Si no podemos caer fácilmente en proyectarnos sobre la obra. Yo mismo he caído en empatizar con personajes y asumir que las historias van sobre las cosas que empatizo. Sin ir más lejos, en mi último vídeo de Chainsaw Man, crea un paralelo entre yo, Aki y Denji. Claramente me identifico con estos personajes. Con Aki hago un paralelo en su manera de gestionar su trabajo, con mi manera de gestionar mi vida. Y con Denji me comparo a la hora de perseguir algo muy difícil que tiene mucha facilidad de hacerme daño. Porque no vale decir que algo me gusta y por lo tanto es como yo. He de decir por qué algo me hace sentirme conectado con la historia, a mí personalmente, y cómo lo hace. Si no, podemos acabar con interpretaciones como esta, donde esta obra no puede ser diferente a mi posición política porque me gusta. Que no es exactamente lo que está diciendo este comentario, que yo sepa, pero es un buen ejemplo. Pero igualmente, no hay que invalidar. Porque, aunque este comentario no se ha molestado en dar muestras de soporte a su argumento dentro del juego analizado, solo puedo mostrar pruebas a favor mío. Si no, estaría haciendo algo peor, decir que su opinión no cuenta. Y no me malinterpretéis, hay opiniones que no se han de escuchar. Pero hay una diferencia entre invalidar y no escuchar. Porque si ya intento invalidar algo, ya estoy mostrando que es algo digno de discutir. Estoy usando yo mismo la táctica de antes. No he de moderar comentarios que no vale la pena leer. El problema viene cuando lo que dices que no vale la pena leer son opiniones con argumentos y fuentes que pueden cambiar el mundo para mejor. Pero volviendo al tema, ninguna opinión es correcta. Vamos a poner un ejemplo. Yo veo dos lecturas posibles de Chainsaw Man. Una anticapitalista, vista en cómo la trama se centra en desmitificar la idea de perseguir tus sueños sacrificando tu autonomía, siguiendo la ambición que te han dicho que has de tener, y otra como de construcción de la masculinidad, donde todos los hombres son máquinas siguiendo ambiciones puestas por el sistema, y han de aprender que esta manera de actuar es destructiva o directamente se han autodestruido tanto que lo único que pueden hacer es destruir más. Supongamos que hay dos personas, una que dice que Chainsaw Man es anticapitalista y otra que es feminista. ¿Hay una interpretación correcta? Por supuesto que no. No hay sentimientos que no sean válidos. Pero por la misma regla de 3, no hay sentimientos correctos. Pero por supuesto, hay argumentos a favor de que sí hay una interpretación correcta. Hay gente que dice que quien haya hecho la obra decide qué quiere decir. Pero realmente, ¿puede el autor seguir vivo? La teoría de la muerte del autor dice que quien crea una obra no decide su significado. Y yo estoy de acuerdo con esa teoría. Al fin y al cabo, los sentimientos e interpretaciones son completamente subjetivas. Así que no puede haber versión correcta. Si yo digo algo y tú lo interpretas como un insulto, en mi punto de vista, nadie se ha de disculpar realmente, aunque es un error mutuo y hay que tener una conversación. De la misma manera que si Tatsuki Fujimoto viniese y me dijese que Chainsaw Man no es una crítica al capitalismo y a la masculinidad, no quita que Chainsaw Man me haya conmovido en estos sentidos, por mucho que no sea el propósito de la obra. Al fin y al cabo, buscar un significado concreto detrás del arte es una pérdida de tiempo. Para mí, el arte no está para comunicar algo en concreto. El arte es una manera de expresar aquello que no se puede comunicar de formas tradicionales.
Yo no puedo expresar todo lo que siento sobre Metroid Dread para conectar contigo de una forma verbal en un segundo, pero puedo hacer esto. Un montón de cosas te habrán venido a la cabeza sin darte cuenta. Una imagen vale 1000 palabras, pero una obra de arte vale 1000 imágenes. Para mí, el arte nos ayuda a encontrar vías de expresión y comunicación. Nos ayuda a conectar con el resto de la humanidad. Por eso, quiero mencionar una última trampa. El arte está hecho para cultivarnos y crecer. Es muy fácil imponer tus opiniones e intentar destruir las que no te gustan. Es un rechazo para crecer, un rechazo a la conversación. Si tú cuestionas el uso de mi lenguaje porque no te gusta, si no tienes sobre la mesa la posibilidad de que tus ideas no son la verdad absoluta, si lo único que quieres aportar es negación, creo que no estás entendiendo el valor del arte. Usar el mejor medio que tenemos para entendernos, para invalidar, es demostrar que no quieres aceptar tu papel dentro de esta conversación. Y si no quieres leer, no lo hagas. Pero no os impidas a los demás buscar la verdad detrás de la verdad. Vale, pequeño añadido, sin guión. Suscríbete. Y sí, el vídeo de Chainsaw Man la verdad no tuvo mucho éxito, pero sí que creo genuinamente que es de mis mejores vídeos, por no decir mi mejor vídeo. Pero también creo que he de cambiar un poco el formato, ya lo estás viendo, para tirar un poco más adelante. Y eso, mis redes, ensayos, fuentes, y si me atrevo probablemente pondré mi último vídeo. También están ahí abajo, si no está en algún sitio, probablemente por aquí, no sé si me lo pondré.